¿De qué manera puede el hombre resolver el problema principal que tiene, que es pecador, ama el pecado, se deleita en el pecado? Mire la condición del mundo. El hombre ama el pecado, se deleita, se goza, disfruta el pecado. Dios no podía simplemente olvidarse del pecado del hombre. Algo tenía que acontecer. Y Dios, que es rico en misericordia, dice la Escritura, con su gran amor que nos amó, la manera de resolver el problema principal del hombre, que es el pecado, era que alguien tenía que pagar el precio por nuestros pecados. Alguien tenía que pagar. No podía ser un ángel, no podía ser un mortal, porque todos los hombres habían pecado y estaban completamente destituidos, estaban completamente desconectados de la gloria de Dios. Dice la Escritura que Dios, que es rico en misericordia, trazó un majestuoso plan, y ese plan fue enviar a su Hijo Jesucristo, o es decir, Dios mismo, venir para rescatar al hombre. La solución para resolver el pecado era que Dios mismo tenía que resolver el problema del hombre. El hombre no busca a Dios. Dice la palabra que nadie hay que busque a Dios. Todos han pecado. Dice la Escritura en el libro de Romanos que no hay ni siquiera una sola persona. Si yo le pregunto a ¿usted es un hombre bueno? ¿Es usted un hombre bueno? Me dice, bueno, yo soy una persona buena, pero esté seguro que usted ha quebrantado los mandamientos de Dios. La Escritura dice claramente, tácitamente, todo ser humano ha pecado delante de Dios y ha quebrantado los mandamientos de Dios. Todo ser humano, la raza completa, todos, hombres, mujeres, niños, aún los niños hacen lo malo. Dios, por medio de Jesucristo, puso el puente. El puente es Jesucristo, el Salvador del mundo. Y dice la Escritura en un versículo que todo el mundo conoce, un versículo que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es maravilloso, que Dios ame al mundo. Pero hay un problema que primeramente tiene que resolver, y es el problema del pecado. ¿Qué va a hacer Dios, que ama al mundo, con un mundo que le aborrece, que no le ama, que le odia, que le menosprecia, que se olvida de él? Miren las personas. ¿Cuándo fue la última vez que usted trató de buscar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio la vida? Se da cuenta, es que nadie busca a Dios. No hay nadie que busque a Dios. Entonces Dios tiene que buscar al hombre. Dios busca al hombre en la persona de Jesucristo. Y dice la Escritura que llegando el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Jesucristo. Usted conoce lo que dice la Biblia. Vino cumpliendo las Escrituras, vino la encarnación, nació en Belén por medio de esa santa mujer llamada María. Vino la encarnación, nació, vivió 33 años aproximadamente, y llegando el tiempo, Él fue rumbo al Gólgota, rumbo al Calvario, rumbo a la cruz, rumbo a la condenación. ¿Para qué? Para resolver el problema principal del hombre, que es el pecado. Y allí en la cruz, derramó su última gota de sangre para redimir a todos aquellos que se tornan de sus pecados y miran a Jesús como el único y suficiente Salvador. ¿Qué aconteció en la cruz? En la cruz aconteció algo muy extraordinario. Yo, que soy pecador, y Cristo, que es el justo, en la cruz Él llevó mis pecados, todos mis pecados, pasado, presente y futuro, llevó mis pecados. Él sufrió la justa condenación, porque dice la Escritura que la paga, el salario, el precio por el pecado es la muerte. Escucha bien, no solamente muerte física, eso es fácil, todos vamos a morir. Muerte
muerte eterna, muerte eterna. Hay una vida eterna y hay un castigo eterno, una condenación eterna. ¿Y por qué es eterna? Porque la ofensa fue contra un Dios que es eterno, ¿se da cuenta? Si usted me ofende a mí y nos reconciliamos, es algo entre dos hombres, pero el pecado suyo fue con un Dios santo, el creador del universo, aquel que es perfecto. Entonces su ofensa es una ofensa eterna. De la única manera de borrar esa ofensa es por medio de la sangre de Cristo, y por eso Él murió. Por eso Cristo murió. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice el apóstol Pablo. Entonces, todos aquellos que le echan mano, que confiesan a Jesucristo, que se tornan de sus pecados por medio del arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Voy en dirección al pecado, pero ahora voy en dirección a la justicia. Voy en dirección a la muerte, ahora voy en dirección a la vida. Es un giro de 180 grados. Dios es aquel que perdona el pecado. Ahora, ¿qué acontece con aquellos a que Dios le perdona sus pecados? Bueno, dice la Escritura que cuando Cristo murió, Él llevó mis pecados en la cruz. Pero no solamente eso, dice la palabra que de la única manera que yo podía acercarme a Dios era si yo tuviese la justicia de Jesucristo. Y cuando Cristo muere en la cruz, me perdona mis pecados, lleva mis pecados, pero a la misma vez, Cristo Jesús me da su justicia. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que ya somos justificados, ya somos perdonados, mis pecados han sido perdonados. Dios no se acuerda más de nuestros pecados, lo deposita en la profundidad de la mar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos nueva creación, nueva criatura. El amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Me ha dado una nueva vida, una naturaleza nueva, de manera que ahora las cosas que aborrecía, no quería saber de Dios, ahora amo a Dios. No quería saber leer la Biblia, ahora leo la palabra de Dios. Aborrecía a toda persona que venía en el camino, ahora comienzo a amar. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado una nueva naturaleza. De la única manera es por una nueva naturaleza. Y ahora la Escritura testifican, dice Pablo en Corintios 5:7, de manera que si alguna persona está en Jesucristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera que ahora somos una nueva criatura, unos nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevas inclinaciones, nuevas afecciones, deseo de buscar a Dios, amar a Dios. Ahora sabemos que Dios es real, miramos todo en una perspectiva completamente diferente, porque Dios ha operado ese cambio en uno. Entonces lo que les digo, porque eso aconteció en mi vida hace más de 40 años. Más de 40 años Dios salvó mi vida y me ha hecho una nueva creación. Y ha sido una experiencia extraordinaria saber, conocer que tengo vida y vida en abundancia. Ahora somos hijos de Dios. Ahora amamos a Dios. Ahora aborrecemos el pecado y vamos a la justicia. Pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Respuesta. Te voy a dar la respuesta de Jesús cuando comenzó a predicar. Dice así la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 10 en adelante. Jesucristo comenzó el Evangelio predicando y diciendo las siguientes palabras: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra clave es la palabra arrepentíos, tornaos, tórnate. Va en una dirección opuesta, va en una dirección equivocada, va rumbo a la perdición. Necesita urgentemente tornarte de tus pecados. ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo murió en la cruz por tus pecados, y si tú no le echas mano a esa provisión, tú vas a pagar eternamente en la condenación eterna por tus pecados. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Es una salvación eterna o una condenación eterna? ¿Cuál de las dos? En esta tarde